María Rosenthal, la monja decapitada por el Vaticano. Ha circulado por las redes sociales la historia de una monja decapitada por el Vaticano, de la cual se conserva aún hoy su cabeza. Tal difusión cobró que incluso los diarios se han hecho eco de la noticia, por lo cual resulta interesante conocer esta leyenda que no tiene hasta ahora explicaciones claras. Los hechos que se narran nos trasladan al año 1742. En Hohenwart, en Baviera, que actualmente es un municipio de Alemania, se encontraba por entonces una abadía benedictina que desaparecería con el tiempo. En este lugar vivió una monja llamada Josephine Rosenthal, quien resulta ser la madre de la monja decapitada en cuestión. Josephine resultó embarazada, pero aseguraba no haber tenido relaciones sexuales jamás en su vida. El escándalo llegó al Vaticano, y la Santa Sede procuró establecer si de verdad esta mujer religiosa era virgen como manifestaba, para poder reconocer si esto se trataba de una inmaculada concepción. Los conocimientos del siglo XVIII permitieron a las autoridades de la Iglesia determinar que Josephine era virgen. De inmediato se consideró a su embarazo como sagrado, obra del propio Dios, repitiendo así la historia de la Virgen María. Tal vaticinio anunciaba la llegada de un nuevo Mesías y construyó sobre la monja embarazada un halo de santidad que todos en la abadía y el pueblo respetaron y consagraron. Sin embargo, aquí es donde la leyenda empieza a cobrar un tono macabro. Las pruebas médicas habían determinado que la monja era hermafrodita y que por tal condición natural, que afecta solo el 1% de la población mundial, había podido concebir autofecundándose. No sabemos por qué la Iglesia decidió tratarla como una mujer santa, en lugar de condenarla a la muerte, como se hacía por aquellos tiempos con las personas que poseían afecciones que eran consideradas obras del demonio. Tal vez la Iglesia quiso manipular lo ocurrido para crear un nuevo mito mesiánico, o quizás solo fue escaso conocimiento científico el que hizo interpretar mal la cuestión. Desconocemos las razones, pero es precisamente eso y la falta de documentación que respalde la historia lo que hace que se vuelva misteriosa. La tragedia llegó para el parto de Josephine. Según se cuenta, cuando había alcanzado el 8º mes de embarazo, dio a luz de forma prematura. Pero nada resultó como habían anunciado los clérigos ni como esperaban los fieles. Por empezar, el nuevo Cristo resultó ser mujer, y para completar la desgracia, Josephine murió en el parto y su retoño, a quien llamaron María, también era hermafrodita. Aquí se abren dos vertientes sobre la leyenda. Una versión dice que María fue bien recibida por la congregación y que en principio no supieron de su condición intersexual, desconociendo que repetía la característica de su madre. El hecho de haber sido concebida por una mujer virgen, repitiendo la concepción de la madre de Jesús, le dio un aire de santidad a la niña. La adoptaron en el seno de la abadía y la constituyeron en monja, pasando así los años hasta que en determinado momento de su vida enfermó y murió. Para la fecha de su muerte, tenía cumplidos los 33 años de edad, la misma de Jesucristo, con lo cual si había una señal divina, no podía ser más clara. Pero algo misterioso e inesperado surgió. Al morir, las hermanas benedictinas prepararon el cuerpo de María para su entierro y se dieron cuenta que estaba embarazada. Y considerando que nunca había tenido contacto con hombre alguno, lo tomaron como un acto santo. Sin embargo, las autoridades eclesiásticas, enteradas del asunto, decidieron poner fin a la historia de las Rosenthal de una vez por todas. Razonaron que toda esta historia era cuestión del maligno, del diablo, y por eso la desgracia de dos mujeres embarazadas sin tener contacto alguno con los hombres. Determinaron que María estaba poseída al igual que su madre, y decidieron decapitarla, conservando su cabeza y otras pertenencias, como ejemplo de que Lucifer existe
y de lo que es capaz de hacer. Otra versión cuenta que el nacimiento de María no fue bien acogido. La maldita historia de su madre, inverosímil pero real, abrió la especulación de que su retoño era producto de relaciones con Satanás. Se dieron cuenta las hermanas y el abad de que la bebé era igual a su madre, hermafrodita, por tanto, una aberración solo posible a manos del diablo. La niña creció en la abadía oculta, pasando una vida consagrada a Dios, pero además padeciendo las permanentes vejaciones por parte de sus pares y de toda la población de Hohenwald. La Iglesia, al comienzo sin una determinación clara sobre qué hacer con María, ideó con el paso de los años un plan para sacrificar a la monja cuando llegara la edad de Cristo, los 33 años. Lo que intentaba el Vaticano era dar un mensaje de luz al mundo, matando a la obra del mismísimo Satanás para demostrar que el bien de Dios siempre terminaba triunfando. Terrible plan que terminó llegando a oídos de María, quien, cansada de una vida miserable, donde era tratada como una aberración del inframundo, se cortó la garganta tiempo antes de ser ejecutada. Una vez muerta, descubrieron que estaba embarazada, tal como había pasado con su madre, porque no había tenido contacto con ningún masculino en toda su vida. La monja dejó por escrito todas aquellas humillaciones que había sufrido a lo largo de su vida, y es así que se conoció la parte oscura de su historia. La Santa Sede determinó que había que decapitar a la mujer y conservar su cabeza, práctica que solía realizarse con personas que no se conseguía exorcizar. También guardaron un poco de su sangre, un rosario que le fue colocado sobre la frente y los escritos de la mujer. Desconociendo hasta qué punto es real esta siniestra leyenda eclesiástica, se agrega la versión de que a mediados del siglo XX los restos de María Rosenthal fueron examinados, confirmando que efectivamente era hermafrodita y demostrando que es probable que esa condición, igual a la de su madre, haya sido su único pecado a los ojos de la Santa Iglesia.